Ustedes ya tienen las ponencias, claro que sí. Doctor. sí, Sí, ¿verdad? muchas gracias. ¿Cómo? Muy amable. ¿Cuándo te regresas, Silvia? ¿Mañana? Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Nos complace enormemente darles la más cordial bienvenida a este escenario para el intercambio de las ideas y también le damos la más cordial de las bienvenidas a una de las instituciones más importantes y significativas para la producción intelectual de México. Y me refiero al Colegio Nacional, para lo cual aprovecho el momento y expresarles una sincera felicitación por sus 75 años de actividades, 75 años que han contribuido al desarrollo del pensamiento en nuestro país. De igual forma, recibimos con gran entusiasmo en esta edición de las jornadas del Colegio Nacional en la FIL, que inician con esta mesa que se le ha denominado Transformación de la Salud, una perspectiva internacional. Para ello nos acompañan dos distinguidos miembros del colegio, el doctor Julio Fren, quien es doctor honoris causa por diversas universidades internacionales y nacionales, incluyendo ser honoris causa de nuestra Universidad de Guadalajara. Fue exsecretario de Salud del Gobierno de la República, fundador del Instituto Nacional de Salud Pública, decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard, actual rector de la Universidad de Miami, y él ingresa al Colegio Nacional el 24 de mayo del año 2017. Sea usted bienvenido nuevamente a esta ciudad, a esta FIL, doctor Julio Fren. Un aplauso. En este panel también nos acompaña la doctora María Elena Medina Mora. Ella es psicóloga, es coordinadora del Centro de Investigaciones en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de la que hace tan solo 3 semanas dejó el lugar en la dirección de este importante instituto a un egresado de esta universidad, al doctor Eduardo Madrigal de León. Ella es investigadora también nacional nivel 3, miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Ciencias, del Consorcio Internacional de Epidemiología Psiquiátrica y del Grupo Internacional de Asesores de la Organización Mundial de la Salud para la revisión de la clasificación internacional de enfermedades en sus capítulos de trastornos mentales y del comportamiento. Y ella ingresa al Colegio Nacional el 6 de marzo del año 2006. Bienvenida, doctora. También nos acompañan dos reconocidos expertos en el campo de la salud global. Tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Eduardo González Pierre, doctorado en Economía por la Universidad de Chicago, actualmente asociado del Centro para el Desarrollo Global en Washington. Ha ocupado altos cargos en el gobierno federal, promovió el cambio de políticas en el sector salud y seguridad social en México. Recientemente fue subsecretario de Salud y fue presidente ejecutivo de Funsalud. Eduardo, bienvenido. Y finalmente, en este panel tenemos a un egresado de nuestra universidad, de nuestra antigua Facultad de Medicina, uno de los egresados más destacados que ha tenido nuestra universidad, y me refiero al doctor Ariel Pablos Méndez. Él es maestro en Salud Pública por la Universidad de Columbia en Nueva York, fue director de la Fundación Rockefeller,
donde encabezó la iniciativa para posicionar la cobertura universal de salud en la agenda internacional. Fue subsecretario de Salud Global en la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos durante el mandato del presidente Barack Obama, y actualmente es profesor de medicina en el Centro Médico de la Universidad de Columbia en Nueva York. Bienvenido, Ariel, a tu casa, a tu ciudad, y estamos muy orgullosos de ti. Bueno, como todos ustedes saben, solamente voy a dar el preámbulo a este importante mesa que será conducida por el doctor Julio Fren, pues solamente decirles que las exigencias que resultan del paulatino envejecimiento, del incremento de las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades mentales, el cáncer y evidentemente las enfermedades infecciosas emergentes, plantean desafíos muy importantes en el actual modelo de atención por el avance de estas enfermedades, particularmente debido a los diferentes cambios en los estilos de vida que tienen las poblaciones y que en el futuro configuran un panorama epidemiológico sumamente complejo. Además, en este mundo de constantes intercambios entre las diferentes poblaciones, tenemos un número creciente de enfermedades infecciosas transmisibles que rápidamente se pueden ir de un lugar a otro por fenómenos de migración, de viajes, etcétera, etcétera, y que representan también un desafío importante. En este panorama tan complejo, los sistemas de salud demandan nuevos modelos de entendimiento de la salud que incluyen mejores alternativas tanto para los esquemas de atención como para sus mecanismos de financiamiento. Iniciativas planteadas en otros momentos por nuestros distinguidos invitados han hecho que en el país se haya implementado el sistema de protección social en salud. Sin embargo, en estos momentos hay incertidumbre por este tipo de cambios que están sucediendo en nuestro país, y es un buen momento y es parte de la conferencia que también nos dictará el día de mañana el doctor Julio Fren en torno a los primeros 15 años del Seguro Popular, desafíos y perspectivas para el futuro. Sin más, y al nombre de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de su presidente, el licenciado Raúl Padilla López, y por supuesto de la secretaria técnica administrativa del Colegio Nacional, les damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas, y sin más, dejo en la conducción al doctor Julio Fren de este importante panel, que será muy enriquecedor. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor Andrade. Realmente le expreso mi profundísimo agradecimiento a usted y a todo su equipo, especialmente al doctor Muñoz, por toda su eficiente convocatoria para esta sesión tan significativa aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro, que es ya un referente de la cultura universal. Quiero agradecer al licenciado Raúl Padilla, presidente de la FIL, la invitación a sostener esta sesión conjunta en colaboración con el Colegio Nacional. Como mencionó el rector Andrade, esta es una sesión conjunta y me da mucho gusto que está aquí la nueva secretaria administradora del Colegio Nacional, Tere Vicencio, un saludo muy afectuoso. Estamos aquí para analizar el Colegio Nacional, que cumple 75 años, tiene como lema libertad por el saber, y la idea es proporcionar siempre un foro abierto, sin restricciones, para la discusión de los temas más importantes de la vida nacional. La salud sin duda es uno de ellos. La salud no es todo, pero sin salud no hay nada. Y creemos que estamos ante una coyuntura en nuestro país muy importante, aún en una encrucijada, en donde realmente se vuelve fundamental debatir cuáles son los escenarios posibles para la evolución futura del sistema de salud. Pero lo que pasa en México
está inserto en un contexto internacional. Y por eso fue que a mí me pareció muy atinada la invitación del licenciado Raúl Padilla a que en este panel tratáramos de ubicar el contexto internacional, las tendencias en la evolución de los sistemas de salud. Entonces, tenemos aquí un grupo muy distinguido de expertos. La dinámica de la sesión es que vamos a hacer presentaciones breves de unos 15 minutos cada uno para tratar de dar el contexto y luego espero y los invito a que tengamos un intercambio, un espacio para preguntas y respuestas. De hecho, vamos a hablar en el orden opuesto en el que estamos sentados. Primero, Ariel Pablos Méndez, que como ustedes escucharon del rector Andrade, es un experto en salud mundial altamente reconocido. Nos va a dar el contexto de lo que ha sido ya un movimiento global a favor de la cobertura universal. Este debate que se da también en México realmente forma parte de todo un movimiento internacional y él nos va a permitir entender eso. Él es uno de los protagonistas que ha puesto a la cobertura universal en el centro de la agenda, al grado de que el nuevo director general de la OMS ha hecho de la cobertura universal en salud el elemento central de su agenda de trabajo. Después, el doctor Eduardo González Pierre, posiblemente el más reconocido economista que se dedica a los temas de salud, en el caso de él, lo de doctor es porque es doctor en economía, pero es de este grupo de economistas que realmente se han enfocado y especializado en temas de la salud, y él, tanto en el ámbito académico, pero también en el ámbito de las políticas públicas, como escucharon, ha sido subsecretario en la Secretaría de Salud y antes de eso creó y guió la unidad de análisis económico en la Secretaría de Salud. El doctor Eduardo González Pierre nos va a dar el marco de las tendencias en materia de financiamiento de los servicios de salud. Ahora, los sistemas de salud son los instrumentos para resolver los problemas de la gente. Y aquí no podemos abordar todos los problemas, pero sí queremos enfocarnos en un grupo de problemas de altísima prioridad, pero que además tienen la peculiaridad de estar descuidados en la agenda nacional e internacional, y estos son los problemas de la salud mental. Y Marilina Medina Mora, nuevamente una de las grandes figuras en México y en el mundo en temas de salud mental y adicciones, nos va a dar este panorama nuevamente de cuáles son estas tendencias. Si uno piensa en la cobertura universal, hay tres dimensiones y estas tres presentaciones las van a abordar. Una dimensión es cuánta gente es cubierta, y eso es a lo que generalmente nos referimos. Pero luego la segunda dimensión es qué problemas están cubiertos por la cobertura universal. Vamos a tener una ilustración con el tema de la salud mental. Y el tercero es qué costos están cubiertos. Cuando hablamos de cobertura, no es nada más cuánta gente, sino qué problemas están cubiertos y qué costos están cubiertos para que la gente no tenga que pagar de su bolsillo, y eso nos lo va a explicar el doctor Eduardo González Pierre. Yo terminaré tratando de tomar este contexto y referirlo al momento específico de México. Cada país tiene sus peculiaridades, tanto por su geografía y su historia, pero también porque cada país vive coyunturas muy especiales, y México está en una de esas coyunturas con el cambio de gobierno que va a ocurrir este fin de semana. Entonces voy a tratar de tomar varias de estas grandes ideas sobre la evolución de los sistemas de salud y las ideas sobre cobertura universal y financiamiento para aterrizarlo en un análisis de las disyuntivas que se le abren hoy a nuestro país. Con eso y sin mayor preámbulo, vamos a empezar entonces, y le pido a Ariel Pablos Méndez que haga su presentación inicial. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, Jaime. Gracias a la FIL, a la universidad, a la academia y gracias a todos ustedes por venir a acompañarnos el día de hoy.
Es un placer siempre estar obviamente en Guadalajara, que es casa, donde tengo familia, hermanos, amigos, compañeros, y así que es un placer ser parte de un panel tan distinguido el día de hoy. La cobertura universal de salud es una cuestión que rebasa a la salud y va a las cuestiones laborales, de la economía, el desarrollo social de las naciones, y por lo tanto no es sorprendente que las reformas y los movimientos alrededor de esta área ocurren dentro de coyunturas o de mareas en la economía política. Trataré de aludir a ello y al mismo tiempo que a final de cuentas son decisiones de nosotros, de las sociedades y de algunos líderes, ¿no? Y somos afortunados de tener en Julio alguien que en México ha hecho eso y en el mundo también. A mí me tocó solamente a nivel global, que es más facilito que a nivel de veras, y poder compartir entonces cómo esto se ha vuelto ahora un tema de atención internacional de alto nivel. Si puedo, a ver. Muy bien. El camino a este movimiento a nivel internacional, como un movimiento global, podemos remontarlo en Alemania en 1883, cuando el Kaiser enfrentaba una elección, cuando esa era la época donde Marx y el Manifiesto Comunista y la fuerza laboral, partidos, esta cuestión política forzó a un compromiso que dio origen en mucho a lo que es la seguridad social, que incluye el retiro, el desempleo y el seguro médico. Uno de los modelos. El segundo modelo que vino después de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra es el modelo del Sistema Nacional de Salud, que es un sistema, a diferencia del primero, que es similar al del Seguro Social, basado en empleo, y del cual quizá en México aprendimos, porque entiendo que el abuelo de Julio, que trabajaba en el modelo alemán, se vino para acá y trajo algunas ideas alemanas a México. El británico era diferente, era un modelo basado en impuestos generales, como los de la educación, y que es un sistema de pagador único, que es un modelo que muchos prefieren, pero hay muchos modelos y debo advertirles que hay muchas maneras decía Lincoln Chen, de despellejar a los gatos, hay muchas formas de hacerlos. Ese mismo año, en el 1948, se funda la Organización Mundial de la Salud, que pone en el panorama internacional a la salud como un derecho humano. Y es de esa organización que hace 40 años exactamente se acaban de celebrar en Alma-Ata una reunión ministerial para proponer la visión de salud para todos, la idea de equidad, de que era posible, y en ese entonces el mundo era mucho más pobre, así que era un reto de visión importante. Sin embargo, el compromiso existía a través, cobertura universal de salud, lograrlo a través de la salud de atención primaria. Julio estaba en la OMS cuando sale el libro, el año 2000, el Reporte Mundial de la Salud. Este fue un reporte que intelectualmente nos dio a aquellos que empezábamos a entender los sistemas un marco intelectual. Cayó en un momento histórico donde el SIDA y otras prioridades verticales, como se llamaban, tomó mucha de la atención, pero esto sacó una nueva generación de líderes para moverse en sistemas de salud y no nomás en la atención de enfermedades prioritarias. Me tocó a mí estar de director de salud en la Fundación Rockefeller, y la Fundación Rockefeller siempre ha tenido un interés en la historia. El campo de la salud global se llamaba salud tropical en la primera mitad del siglo pasado, después de la caída de las colonias europeas en Asia y en África. Nuestro campo se denominó salud internacional. La política económica cambió, obviamente. Es el momento de la atención primaria, comunitaria, los gobiernos, etcétera. Y con la caída de la Unión Soviética entramos a la salud global. La caída de la Unión Soviética suponía una debilidad del gobierno, que las soluciones iban a venir del mercado y de la sociedad civil, y el péndulo de la historia se mudó en esa dirección. Muchas cosas buenas han ocurrido, algunas otras han llegado a extremos que en unos lugares no han sido favorables, pero junto con la epidemia del SIDA, la llegada de nuevos recursos, se volvió una era muy importante en la que ahorita voy a mencionar algunas cosas, porque de este periodo emerge este movimiento global. En este periodo global, los donantes internacionales aumentaron 5 o 6 veces los presupuestos para ayudar a los países pobres, en mucho por el SIDA. También la llegada de Bill Gates al escenario fue muy importante. Muchas cosas fueron las condiciones que llevaron a una época, a lo que yo he denominado la época de oro de la salud global. Ya no está creciendo mucho, como pueden ver al final, pero esos últimos 15 años han sido realmente increíbles.
Y debido a eso hemos logrado avances en la salud global sin precedentes, caída por mitad en la muerte de SIDA, de tuberculosis, de paludismo, en la mortalidad materna, que ahora resulta casi difícil cuantificar las muertes maternas que se han vuelto cada vez más raras en muchos lugares. Casi 130 millones de muertes infantiles no ocurrieron en estos 20 años. De nuevo, una época increíble para la humanidad. Y la planificación familiar particularmente jugó un rol importante para darle ayuda a la mujer y a las economías de los países. Pueden ustedes ver aquí como la mortalidad infantil, que en Suecia, Inglaterra, tardó un siglo o dos en caer, pero ven ustedes cómo los países que se llamaban en vías de desarrollo, incluyendo México, han caído dramáticamente. La mortalidad ha sido una cosa espectacular y veo algunos pediatras aquí que estoy seguro que estarán contentos de ver eso. Perdónenme. No sale muy bien la transparencia. Lo que están viendo ahí ustedes es el recorrido de la esperanza de vida arriba de Estados Unidos, abajo de México, casi 30 años de diferencia, y que sin embargo más recientemente se han acercado. Hay una convergencia en el mundo entre los países que se llaman desarrollo y los países ricos del mundo. Esta gran convergencia está ocurriendo por todo el mundo. Es un fenómeno otra vez sin precedente. La esperanza de vida en todo el mundo es ya mayor de 70 años. Ahora llegamos a una nueva era y es en este contexto donde surge este interés por la cobertura universal salud. Es la crisis de la recesión financiera, los mercados se estrellaron y eso puso en duda la viabilidad de los mercados como la solución panacea a todos los problemas de la sociedad, cuando mucha gente perdió empleos, su habitación, sus pensiones, etcétera, y ha dado una ola de populismo alrededor del mundo, y al mismo tiempo, en muchos de los países que antes se llamaban muy pobres, ha habido una transición económica, donde 2/3 de los países que se llamaban de bajo ingreso en la nomenclatura del Banco Mundial, ahora han ascendido a la siguiente área, a las clases medias, medias bajas de ingresos. Es una transformación también económica que está pasando por el mundo, además de la transformación de salud. Importante, especialmente con el financiamiento que vamos a oír, es que los recursos ahora son domésticos. En África, en Asia, en Latinoamérica, es dinero local. Los gobiernos y los sector privado y los donantes ahora están quedando aquí enanos. Así que la dinámica que existía aquí, política y técnicamente, está ahora cambiando dramáticamente en cómo se ejecutan la visión de la solución de los problemas de salud. En esta transparencia que Jack Van der Gaat denomina la primera ley de financiamiento de salud, pueden ver 178 países con agendas nacionales de salud, que otra vez Julio fue uno de los impulsores para que tengamos no solamente datos epidemiológicos, sino también datos de gasto en salud en el mundo, y pueden ver que el Producto Interno Bruto y el gasto de salud se relacionan muy cercanamente. De hecho, es algo impresionante la relación. Yo le considero verdaderamente una ley. El gasto de salud sigue creciendo. Entre más ricas las economías, mayor el gasto de salud y generalmente es mayor la proporción, así que consume una proporción cada vez mayor del gasto en salud. Para los países muy ricos este es un dolor de cabeza. Para los países más pobres, el crecimiento económico con el crecimiento del gasto de salud es una oportunidad increíble. Y sin embargo, este gasto en salud generalmente ocurre como una explosión en la demanda que es satisfecha por servicios privados a veces no regulados y de calidad que se pagan de bolsillo. Y el gasto de bolsillo, como diremos en un minuto, es un gasto que es muy ineficiente, muy regresivo y que sin embargo es 50% del gasto en salud en África hasta 80% del gasto de salud en el Surasia, de tal manera que ahora una mujer en Nairobi, están hablando en los periódicos este mes, una mujer que sangra el parto puede ir a un hospital en Nairobi, se le salva la vida, pero ahora la dejan en una celda privada hasta que la familia venda su casita, su vaca para pagar por esto. Así que el futuro de la salud global y el futuro de la salud no puede ser esto. Me tocó, cuando estaba en la Rockefeller, lanzar un movimiento
que era un llamado a la cobertura universal de salud. Me recuerdo platicar con Julio si le llamábamos cobertura universal de salud o seguridad social, había muchos nombres de cómo llamarlo, y insistimos en esto y fuimos muy consistentes, y esa consistencia fue importante en términos de poner en la agenda con claridad a lo que nos podemos referir todos en este llamado, que no era un simple llamado a lo deseable de la cobertura universal. Había, por supuesto, en esa misma publicación de Lancet del 2008, yo puse el primer mapa de cobertura universal de salud. La OMS no tenía los datos fueron del Buró de Trabajo, que tenía un poquito más de la visión alemana de seguridad social, pero que era la única que tenía unos datos sistemáticos en el mundo, y importantemente nos señalaba que existían muchos países, no nomás Alemania y Canadá, muchísimos otros países, 70 países casi, y que países específicamente como Tailandia y México, donde las políticas de salud se basaron en la evidencia, nos permitían documentar los procesos y compartir las enseñanzas por todo el mundo. Esto nos dio mucha inspiración. Países como Ghana, donde la legislación de cobertura universal es increíble, pero obviamente las políticas, elecciones y esas cosas a veces se quedan cortos en los recursos que son necesarios. Si, como expliqué antes, la demanda va a aumentar con la economía, si el gobierno no invierte en dar los resultados a esa demanda, el gasto va a ocurrir en forma más ineficiente y regresiva, como es el gasto de bolsillo. Nos tocó hacer muchas reuniones otra vez en Velayo, que otra vez Julio y Eduardo y otros todos han estado en Velayo, del Centro de Conferencia de Rockefeller. La conferencia del Prince Majidol en Tailandia se volvió bien importante. Creamos algunas organizaciones como el Instituto para Desarrollo de Resultados para el Desarrollo, un think tank de sistemas de salud, y una red de países que haz de cuenta que ligar la gente que trabaja en el seguro con la gente que trabaja en Medicare de Estados Unidos, que generalmente no participan en salud global porque están muy ocupados nacionalmente, pero hacer una liga para aprender cómo se pagan, cómo usas capitation, cómo usas los presupuestos, cómo usas los pagos en bundles. ¿Cómo decimos eso, Julio? Pagos en bundles. En paquetes. Pagos en paquetes, muchas cuestiones técnicas de cómo hacer las cosas. Esos países, una red de países que están compartiendo informática, qué computadoras usan, todo eso. Y se volvió muchas ideas que también fueron recabadas por el Reporte Mundial de la Salud 2010. 10 años después del reporte de sistemas, aprendimos también que sistemas no es tan fácil de vender, sistemas de salud, pero cobertura universal de salud, a la gente que no está en salud les interesa, políticamente, socialmente, y entonces la OMS lanzó este reporte que se volvió un poquito la Biblia para muchos referirse, y creo que estamos orgullosos de ese reporte. Otra cosa que era importante, hemos enfatizado aquí la importancia de los economistas en las reformas de salud, pero a nivel global también las Secretarías de Relaciones Exteriores eran muy importantes, y a mí me tocó, por conocidos desde la Rockefeller, entonces verme con Bernard Kouchner, que había sido el fundador de Médecins Sans Frontières y era en ese momento el secretario de Relaciones Exteriores de Francia, y nos vimos con el embajador ahí en Nueva York y dijo sí, esto va a estar bien, y seguimos con sus gentes allá en París, y Francia entonces llevó la bandera a las Naciones Unidas para posicionar a la cobertura universal de salud, junto con otro grupo de países que formaban un consorcio de ministros de Relaciones Exteriores, incluyendo a Noruega, a Tailandia, a Brasil, a Kenia, y esto se volvió una fuente de otras fuerzas y gentes que estaban ligadas a las Naciones Unidas para promover primero a las Naciones Unidas lo que se volvió la primera resolución en favor de la cobertura universal de salud, y declarando el día diciembre 12, que es el Día de la Virgen también, es el Día de la Cobertura Universal de Salud en el mundo hoy por hoy. Pero otra vez, no nomás es el deseo, nos tocó entonces ser parte de la Comisión para la Inversión en Salud, que dirigía Dean Jamieson, amigo de muchos aquí en esta mesa, y Larry Summers, que había sido el secretario del Tesoro de Estados Unidos y presidente de la Universidad de Harvard. Y
en este reporte que hablaba de en general cómo invertir desde el punto de vista económico, se concluyó también que la cobertura universal salud, el llevar adelante de forma progresiva la cobertura era algo que no solamente era factible, sino necesario y de hecho una muy buena inversión para la sociedad. También nos tocó, yo ya estaba trabajando para el presidente Obama y me tocó estar a las mesas de discusión de los objetivos para el desarrollo sostenible para el 2030 y es increíble como una agenda que 10 años atrás era una idea media loca, ahora se estaba volviendo casi la idea que iba a ser la cobija para todos los objetivos y llegó acabando siendo como uno de los objetivos que ahora está siendo monitoreada regularmente para cada país, el progreso tanto en la cobertura de los servicios más importantes como el gasto de bolsillo y catastrófico en las naciones. Y contamos también con economistas como Amartya Sen, que es un premio Nobel y él también se volvió un campeón de esto con otros 300 economistas que firmaron en apoyo a la cobertura universal de salud como una cuestión económica para las naciones. Y esto llega luego a la agenda global. Nos tocó trabajar con el grupo de los 7 en Japón. El primer ministro de Japón se volvió un gran campeón de la cobertura universal de salud, publicando en Lancet y invitando a toda la sociedad global. Y Japón ahora está impulsando mucho esta agenda. Nos tocó también los alemanes entonces con el grupo de los 20 que están reuniendo ahora otra vez, abrazar los sistemas, la salud de la atención primaria, algo que no había pasado. En salud global estábamos tan concentrados en SIDA, en tuberculosis, en salud materno-infantil y ahora los grandes naciones donantes estaban impulsando esta área también. Y me tocó ser parte de la campaña que llevó a la elección primera de un africano a la OMS como director general y como su bandera principal siendo la cobertura universal de salud, que ahora ha sido ratificada por la Asamblea Mundial de la Salud con el plan de expandir cobertura en el mundo a 1 billón de personas en el mundo. Ahora las Naciones Unidas están convocando a todos los cabezas de Estado a una sesión especial en el año 2019, en septiembre, sobre cobertura universal de salud, que eso va ahora a poner muchas más resoluciones y expectativas en los países. El presidente Cedillo, que ahora dirige un instituto global en la Universidad de Yale y me ha invitado a ser asesor, él es miembro del grupo de ancianos, un grupo de exmandatarios distinguidos que han hecho bien en el mundo y que incluye a Mandela y al presidente Carter y a Mary Robinson, etcétera, que están trabajando para hacer el bien y han decidido también abrazar a la cobertura universal de salud como una de sus pocas agendas sociales, porque generalmente se involucran en elecciones y en conflictos. Y esto va a ser muy bueno para el año próximo. También se ha creado una nueva sociedad de cobertura universal de salud 2030 que estará monitoreando y proveyendo atención técnica a los países para avanzar en la dirección de que las cosas realmente cambien en los países. Están cambiando, muchos países han ya introducido legislatura, cambian presupuestos y la cobertura está empezando a expandirse. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Es increíble cómo resumiste en poco más de 15 minutos un par de siglos de evolución del pensamiento sobre esto. Y yo destaco algo que no debemos de perder de vista. En medio de todos los problemas de la humanidad, el avance de la salud se destaca como uno de los grandes logros de la humanidad. Desde haber erradicado la viruela y ya muy pronto la poliomielitis, hasta haber logrado el cambio más dramático de esperanza de vida en toda la historia de la humanidad. Aquí tenemos una de las áreas de mayores beneficios a la humanidad y mucho de eso ha sido gracias a la acción colectiva de los estados. Este es un área en donde ahora que hablamos de retrocesos hacia visiones nacionalistas, la cooperación internacional es esencial y creo que en temas de políticas de salud hay mucho que podemos aprender unos de los otros. En este marco histórico y de este gran movimiento, evidentemente el tema de financiamiento es crucial. Entonces ahora le pido al doctor Eduardo González Pier que nos presente
su visión sobre las tendencias y evolución del financiamiento en salud. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Inicio también sumándome con un agradecimiento al Colegio Nacional, a Julio Frenk, por esta invitación. Por supuesto también a la FIL, a la universidad, al doctor Jaime Andrade. Y también es un placer ver a tantos amigos, caras conocidas, amigos de la Secretaría, del IMSS, de Guadalajara. Entonces es todo un placer estar aquí con tan distinguidas personalidades. Bien, a mí me toca de alguna forma darles una panorámica de lo que son los temas de financiamiento. Efectivamente, la salud no es todo, el presupuesto tampoco es todo, pero cómo ayuda si queremos lograr la cobertura universal. Y en ese sentido vale la pena de alguna forma reflexionar sobre por lo menos 3 dimensiones importantes de lo que es el presupuesto. Vale la pena entender cuáles son las fuentes, cómo se origina el presupuesto, de dónde sale. Hay pocas opciones, las adelantó Ariel en términos de el tipo de modelo y el tipo de financiamiento que hay. Valdría la pena también entender las cifras, los comparativos, cómo está el presupuesto en función de otros países. Sabemos que con el ingreso también se aumenta no solo los totales, sino también la participación de la salud en el PIB, y eso es importante tomarlo en cuenta. Y luego, por último, efectivamente los recursos son instrumentos para un fin. El recurso se tiene que convertir en actividad, la actividad se tiene que convertir en acceso, el acceso se tiene que convertir en mejor salud, y en ese sentido es muy importante saber qué tipo de actividades o qué tipo de intervenciones se pueden lograr con los recursos disponibles. Entonces empiezo con las cifras generales. Esta es una tendencia desde el año 2000, tenemos cifras relativamente confiables de lo que gastamos o invertimos en salud desde 1993. En México, uno de los primeros países que hizo cuentas nacionales de salud, fue también gracias a un esfuerzo de los investigadores de FunSalud en su momento, cuando el doctor Julio Frenk era parte de la fundación, y tenemos la tendencia de lo que ha sido. Quiero de alguna forma hacerles notar una serie de tendencias. La primera es que los países de la OCDE, aquí agarré los 32 países que tienen muy buena información sobre financiamiento, son los países más desarrollados y gastan en promedio el 9% del Producto Interno Bruto en salud. 9% es la participación más alta de cualquier rubro de la economía. De hecho, en la mayoría de estos países el componente más alto en el que se gasta por parte de los hogares es salud. Por arriba de educación, por arriba de alimentación, por arriba de cualquier otra actividad. Los hogares dedican en promedio 9% del Producto Interno Bruto en salud, y 6.4% de esto lo paga el gobierno a través de algún tipo de estrategias de impuestos, ya sea la nómina o impuestos generales. Entonces lo que tenemos, este número es 9 y luego 2/3 partes, un poquito más, gasto público. Como mencionaba también Ariel, entre más desarrollado es el país, más se gasta en salud, y también entre más desarrollado es el país, más proporción del gasto total está asociado a impuestos o algún tipo de cobertura pública. Abajo tenemos las cifras de México. Y en México, quizás esta cifra no la tienen tan en mente, gastamos, invertimos 5.4% del PIB. Solía ser más. Es importante ver esta tendencia. La tendencia desde el 2000 empezó a subir. Mucho de esto fue gracias a la puesta en marcha del Seguro Popular, y a partir del 2012, 2013 empezó a bajar. Entonces aquí lo que pasó es que se acabó la inercia de la cobertura de familias que venía programada en el Seguro Popular y empezó una serie de recortes, pasando de aproximadamente el 6.1, que es el máximo que llegamos, y empezó a bajar, y actualmente 5.4. Es una tendencia preocupante porque en el mismo periodo sabemos que ha habido envejecimiento, ha habido un crecimiento de las necesidades, sobre todo de padecimientos no transmisibles, de enfermedades crónicas, que suelen ser las más costosas. Y de este 5.4, un poquito más de la mitad, 2.8, viene de impuestos generales o de contribuciones a la nómina, la parte pública. Entonces tenemos una participación de alrededor de la mitad de todo el recurso público, la otra mitad de todo el recurso es privado,
Y es más o menos la participación. ¿Qué quisiéramos? Quisiéramos seguir las tendencias internacionales, las cuales quieren decir acercarnos a los promedios. El promedio de América Latina es 7, el promedio de la OCDE es 9. Podríamos aspirar quizás a cifras, el caso de Estados Unidos es casi 17.4, otros países están un poco abajo, pero conforme aumenta el desarrollo vamos a ver también que aumenta la participación y esa es una tendencia muy importante. Lo que también podemos ver es en las cifras totales. México es un país que tiene buena infraestructura, tiene buena atención, sobre todo si lo vemos comparado con otros países menos favorecidos, pero comparado con países más desarrollados estamos hablando de una disponibilidad de recursos per cápita de aproximadamente una sexta parte. Es decir, en México, en términos de dólares ajustados por paridad de compra, gastamos $482, mientras el resto de los países está alrededor de $2.500. Cuando vemos qué está pasando con el número de camas en otros países, el número de médicos, las enfermeras que atienden, el tipo de medicamentos, el equipo lo explica simplemente que las disponibilidades de recursos asociados a dos cosas, que son países con un nivel de desarrollo y por lo tanto un PIB más alto per cápita, pero también con una participación más alta de su economía en salud. Ahora, un segundo punto muy importante es entender de dónde vienen los recursos. Y por lo regular lo podemos clasificar en 4 distintas fuentes. El recurso viene si es de la parte obligatoria o de impuestos generales o de impuestos a la nómina, es decir, el componente del sistema Beveridge o el componente del sistema Bismarck, que es seguridad social, y si no es público también viene de 2 fuentes, o es gasto de bolsillo o es prepago privado. Entonces lo podemos dividir en 2 bloques, la parte obligatoria, que suele ser pública, y la parte privada, que es prepago o es aseguramiento. Y aquí lo que tenemos es los países de la OCDE organizados entre más cobertura obligatoria, seguros obligados, ya sea vía seguridad social o impuestos generales, al menos cobertura o obligación. Y entonces los países nórdicos sabemos que tienen una gran cobertura basada en impuestos, que es esta barra grande, un poco de seguridad social y muy poquito gasto privado, ya sea de bolsillo o de aseguramiento privado. Y en último lugar tenemos a México, donde aproximadamente la mitad es prepago público y de esa mitad, la mitad de seguridad social, la otra mitad es impuestos generales. Y la parte preocupante es que casi toda la parte privada, 40 del 100%, es gasto de bolsillo. Gasto de bolsillo nos preocupa no porque sea privado, sino porque es la forma más ineficiente y más regresiva de financiar la salud. Cuando el enfermo está expuesto a gastar de su bolsillo cuando más requiere el servicio, es un mal comprador y suele suceder que las familias más desprotegidas suelen ser las familias pobres, que son las que tienen que accesar a servicios pagando de forma privada. Entonces tenemos una gran preocupación como sistema, que es movernos hacia los mejores desempeños, es decir, aumentar la parte de prepago pública, ya sea seguridad social o impuestos generales, y traducir este componente de gasto de bolsillo en un gasto más eficiente, por lo menos un prepago privado. Ahora, ¿qué explica el hecho de que los países tengan más o menos impuestos o prepago público obligatorio entre las distintas economías? Mucho lo explica qué parte del presupuesto total le dedican a salud. En un gobierno hay un congreso, el congreso decide si le va a dedicar a educación, a seguridad nacional, a pensiones, etcétera. Interesantemente, los países dedican en promedio en la OCDE aproximadamente el 15% de su presupuesto a salud. Y vemos que en México no estamos tan mal, es aproximadamente el 13%, y ha oscilado más o menos en este presupuesto. Entonces, en términos del esfuerzo, México le dedica el 13% de su presupuesto federal, los países más desarrollados el 15%, es una participación muy importante, pero sin embargo el problema no radica en la participación del presupuesto, el problema es que nuestro presupuesto federal es una parte muy pequeña de la economía. Entonces, si vemos en los países desarrollados, ya sea medido por ingreso o por capacidad recaudatoria vía impuestos,
las economías andan alrededor de entre el 35 y el 43% de participación del gobierno en la economía total, son economías con una carga importante de actividad pública, y sin embargo en México, medido por impuestos es 17.4 y medido por gasto total o ingreso total de gobierno es 23%. Es decir, tenemos un gobierno relativamente pequeño y en ese sentido, al tener un gobierno, un espacio total pequeño, el dedicarle el 13% hace que no sea suficiente como para llegar a los estándares de cobertura pública que desearíamos. Esa es la restricción estructural. Es muy difícil que logremos cobertura universal basada en impuestos generales, simplemente desplazando otros conceptos de gasto, porque salud compite con educación, con pensiones, con seguridad pública, con otra serie de gastos o de inversiones muy meritorias. Lo que hace muy difícil avanzar es tratar de encontrar más espacio fiscal, y de eso se tratan las reformas tributarias o las reformas fiscales. Ahora, hay otro componente muy importante que vale la pena mencionar, y esta es una cifra que se publica por el INEGI que se llama el PIB ampliado del sector salud. Y es la parte que es digamos, un costo económico que tienen las familias en México, particularmente en México, de lo que le dedican de trabajo no remunerado a cuidar enfermos. En el caso de México, en estas cifras, 1.4 de un total de 5.6 medido por INEGI, es lo que se contabiliza como gasto en salud basado en horas que le dedican las personas en los hogares, principalmente mujeres, a cuidar enfermos. Entonces, además de todo el gasto explícito que tenemos, este 5.4, hay un esfuerzo muy importante de las familias en cuidar a los enfermos, principalmente enfermos crónicos y padecimientos que van a la alza en términos del perfil epidemiológico que estamos viendo en México. Y lo podemos ver más acá, pasando a la última dimensión. Ese 5.4 es mucho, es poco, lo que sea, es muy importante ver a qué se está dedicando. Y aquí lo que podemos ver es la composición del gasto del lado derecho de la OCDE, del lado izquierdo México. El rubro más importante, no el que más salud genera, pero el más importante, es el gasto en atención curativa y rehabilitación. Aproximadamente el 55% y en el caso de México el 61% se va a operar las clínicas, operar los hospitales, dar servicios curativos. Y luego viene la parte de atención domiciliaria, que es relativamente pequeña, pero luego viene este componente que es muy importante, 13.7 del gasto en la OCDE en salud es cuidados de largo plazo. En el caso de México, 0. Es decir, tenemos un sistema que no está invirtiendo en cuidados de largo plazo, por lo menos no en la parte institucional. Las instituciones, el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular, no tienen los cuidados necesarios para que el servicio, la institución vaya a los hogares y cuide los padecimientos se hospitalizan, pero la atención no va a los hogares. Y este es un gran reto, no nada más porque es grande, sino porque los cuidados de largo plazo es el concepto de gasto que más está creciendo en todos los países desarrollados. Por supuesto tiene que ver con envejecimiento y por supuesto tiene que ver con las enfermedades crónicas más prevalentes en países desarrollados. Después viene la parte de servicios auxiliares, el caso de insumos, medicamentos, 19.5 contra 27.6, podemos ver que está sobre representado en México la atención curativa y los insumos y medicamentos en el presupuesto total, una parte muy pequeña que es atención preventiva, la más importante, por lo menos la más costo efectiva en generar salud, no necesariamente es la más representada en el gasto total, y por último tenemos la parte administrativa. Entonces, tendencias es irnos moviendo a los perfiles observados en países más desarrollados, lo cual va a querer decir empezar a abrir un poco más los servicios extramuros, que creo que son muy importantes, y bajar un poco la proporción del servicio asociado a insumos. Para terminar, mencionar un poco de
¿Qué sucede con esos recursos en México? En México tenemos más o menos cobertura universal desde hace aproximadamente 6 años. Casi toda la población puede o debe estar afiliada a algún sistema y sin embargo de la encuesta en Sanud 2012, y ahorita explico por qué es 2012, tenemos las cifras de cuántos de los asegurados por institución utilizan servicios privados. Y en el 2012, aproximadamente el 30% parejo entre instituciones, un poco menos Pemex, de la atención de los asegurados se solicitaba, ya sea por razones de oportunidad, de geografía o de calidad, se atendía en el sector privado. Y aproximadamente el 10% de la hospitalización. Y la razón por la que digo el 2012 es que esta pregunta solamente se inserta en la ENSANUD cada 6 años. Actualmente se está levantando la ENSANUD 2018, misma pregunta, y algo que es muy interesante y vamos a ver en los próximos meses es qué pasó con este 20% de atención privada para los asegurados, 30% y este 10% de hospitalización que también los asegurados buscan en el sector privado, subió o bajó. Mi impresión o decisión es que esto ha aumentado de forma significativa, principalmente por el fenómeno de los consultorios en farmacias y también la hospitalización. Entonces, es muy importante entender cómo el recurso que se dedica a las instituciones acaba como un doble pago. Los asegurados pagan sus cuotas obrero-patronales, los asegurados también pagan sus impuestos y sin embargo buscan un servicio en el sector privado. Y por último, reiterando el comentario, el mensaje que nos dio Ariel, el instrumento es el financiamiento, pero lo importante es saber es para qué. ¿Para qué quieres un presupuesto que va a financiar recursos, instituciones, hospitales y toda la gama de intervenciones necesarias? Y una propuesta es la cobertura universal para atender el objetivo de desarrollo número 3, que es el de salud. Y quisiera hacer énfasis en la meta 4, 3.4. La meta 3.4 dice reducir en una tercera parte la mortalidad prematura asociada a enfermedades no transmisibles. Ningún país está en ruta de conseguir esa meta. Algunos están bajando la mortalidad prematura de 0 a 69 en enfermedades no transmisibles. México no va en la trayectoria de reducir, de hecho está aumentando la mortalidad prematura en enfermedades crónicas, principalmente diabetes, enfermedades cardiovasculares. Entonces, antes de pensar en más recursos, más aseguramiento, más impuestos, lo que necesitamos es el objetivo, saber para qué se van a dedicar, qué tipo de servicios se van a necesitar, desdoblar todo eso en plataformas de prestación, en intervenciones, si va a ser atención primaria, si va a ser medicamentos, si va a ser especialistas, si va a ser brigadas comunitarias y después calcular cuál va a ser el requerimiento. Y es muy importante que como sociedad hagamos un esfuerzo presupuestal de impuestos asociado a qué vamos a conseguir con el recurso que queremos que se vea reflejado en los presupuestos o en los gastos familiares, ya sea a través de prepago o más gasto de bolsillo. Mensaje muy importante, el para qué necesitamos más esfuerzo presupuestal en salud. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Parte del gran reto del financiamiento es que en salud siempre somos víctimas de nuestros éxitos. Conforme han ido avanzando los programas de salud pública, nos hemos ido acabando las enfermedades baratas de prevenir y de curar, como las enfermedades que se previenen con una vacuna que puede costar centavos. Y en su lugar vivimos más años y tenemos una exposición mayor a enfermedades de larga duración. No tenemos tiempo hoy de revisar todos los problemas, pero un área de altísima prioridad donde los problemas son crecientes, pero además un área que particularmente ha sido descuidada, muchas veces porque se asocia a estigmas, es el área de la salud mental. Y le quiero ahora pedir a Marilena Medina Mora que nos recuerde, como dijo Eduardo, ¿para qué hacemos todo esto? Todo esto, organizar sistemas, movilizar recursos, es para resolver problemas de la gente. Y uno de esos problemas centrales son los problemas de salud mental. Pues muchas gracias. Yo me uno al agradecimiento por la invitación y porque es un privilegio y creo que es una oportunidad
el que la salud mental se esté incorporando ahora a los temas importantes en salud. Voy a hablar un poco de cómo fue que llegamos a que la salud mental fuera incorporada como enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica, pero no había sido incorporada hasta recientemente en este Programa Mundial de la Atención de las Enfermedades No Transmisibles. También llegó a la meta de desarrollo sustentable cuando en las metas de milenio no había sido incorporada, a pesar de que es un factor importantísimo para la pobreza y la réplica de la pobreza. Hablar un poco cómo está la situación en México y en el mundo y si podemos transformar la manera como estamos entendiendo la salud mental y cuáles serían estas oportunidades que justamente se presentan en estos tiempos de dificultades. Y me voy a basar básicamente en lo que se publicó en este último documento de Lancet que acaba de ser publicado sobre la salud mental global. Un poco de historia que es muy parecida a la que ya se presentó, nada más que yo la puse en una sola diapositiva, espero que no sea muy complicado, pero hablar de que llegar a donde estamos ahora tomó 30 años. Empezamos en una declaración de Caracas en donde se habló del enfoque de comunidad y de la necesidad de sacar la atención exclusiva en hospitales para llevarla a la comunidad, cuando se empezaron a incorporar los determinantes sociales, cuando el doctor Frenk, en una visión pues muy innovadora, cambió el marco conceptual para hablar de la salud pública para poder atender este problema. Quizá parte de la reflexión es qué nos pasa que 3 décadas después seguimos atendiendo especialmente la parte individual y clínica, y si bien estos avances en el entendimiento de la enfermedad y en las modalidades de tratamiento que han aliviado muchísimo dolor a muchísima gente, no han sido llevadas a un modelo de comunidad que logre disminuir la gran brecha de atención. Por ponerles un ejemplo, la depresión, que es la enfermedad más frecuente, que ocupa el tercer lugar entre todas las enfermedades en la carga global de enfermedad en el mundo. Solamente el 6% de las personas que enferman en México reciben esta atención de calidad mínima, querría decir que tuvieron acceso a la psicoterapia, a los medicamentos o ambas en instituciones o en servicios profesionales. Y esto en el mundo es como alrededor del 22%, o sea, no, lo que se piensa es que en realidad para la salud mental todos los países son países en vías de desarrollo porque la brecha de atención existe en los países ricos y pobres. Esa fue una etapa muy importante para desarrollar ese marco conceptual que realmente ha guiado todo el trabajo. Una segunda etapa donde se desarrollaron las herramientas para poder hacerlo, que implica tener datos, que implica esta alianza entre usuarios, entre personas con experiencias vividas y los que atienden la enfermedad para poder llegar a soluciones mejores y desarrollar las guías de intervención y desde luego esta gran innovación que fue la Convención para el Derecho de las Personas con Discapacidad, en donde la discapacidad psicosocial fue incorporada y en donde hay firma de prácticamente todos los países de compromiso de cumplirla, porque los derechos humanos de las personas con enfermedad mental, especialmente la enfermedad mental grave, se siguen violando en México y en el mundo. Y la tercera etapa, en donde ya se incorporan los programas de acción, en donde se desarrollan acciones y indicadores, donde se incorpora, como les decía, en las metas sustentables de desarrollo, la salud mental, el esfuerzo del Banco Mundial por hacer un ejercicio de ver cómo los países en vías de desarrollo, aún los más pobres, habían tenido experiencias de innovación y habían logrado sacar adelante programas mucho mejor que países con más recursos. Por ejemplo, qué hizo Ruanda después de la guerra, qué hizo Haití después de los desastres naturales y cómo sin infraestructura pudieron tener un avance que quisiéramos nosotros copiar. Eso llegó a otra publicación de Lancet, en donde se incorporó la salud mental con todas las otras enfermedades, diciendo cuáles son las intervenciones mínimas que nos permitirán avanzar y que al mismo tiempo alcanzan los recursos para llevarlas a cabo. Y en el caso
esta perspectiva, pues sí se espera que, por ejemplo, los recursos del tabaco y los recursos de los impuestos de bebidas con alcohol puedan dedicarse a la atención de la enfermedad mental y de las otras enfermedades y que permitan a todos los países ricos y pobres poder avanzar en este tema. Entonces, esto llevó también a una reunión que ocurrió en marzo de este año, en donde se reunieron el secretario de Naciones Unidas, el director de la Organización Mundial de la Salud y la directora de UNICEF para hacer un compromiso de poner en una prioridad y en un primer lugar a la enfermedad mental. Y lo que vemos ahí son cuál es la cobertura de atención de los países con nivel medio, bajo y alto de desarrollo. Y como vemos, pues la mayor parte de las personas que enferman no reciben atención. Y por otra parte, digamos que si en ese artículo de Lancet de 2007 se planteaba que la necesidad de atención era de tal manera grande que no habría presupuesto que alcanzara. Y lo que se vio es que había oportunidades. Una de estas oportunidades es modificar la manera como gastamos el presupuesto. Entonces, en México, por ejemplo, nosotros, es una enfermedad, las enfermedades mentales son responsables alrededor del 14% de toda la carga por todas las enfermedades, pero solo reciben el 2% del presupuesto de salud. Lo más grave es que se atienden en el tercer nivel la mayor parte de las personas, es decir, es uno de los pocos países en el mundo donde más personas van por primera vez a atenderse a un tercer nivel en lugar de atenderse en un primer nivel. Entonces, tendríamos que ver qué maneras podríamos cambiar. Y si nosotros vemos cómo en los países pobres la mayor parte del dinero se gasta en los hospitales mentales, en los países de nivel medio ya nada más es la mitad y en los países en desarrollo el 20%, pues México se comporta igual que con la cobertura de atención de calidad en la manera como gasta su dinero como de los países más pobres del mundo. Ahora, ¿por qué llegamos a una crisis que estamos enfrentando, una gran crisis de enfermedad mental no tratada y un costo muy grande de no estar tratando la enfermedad? Pues porque las prioridades se habían fijado siempre en la mortalidad. Esto es algo que el doctor Julio Frenk empezó a traer y con esto cambió el paradigma. Es decir, las enfermedades mentales, si bien los enfermos graves mueren de 10 a 15 años antes de la esperanza de vida, antes que las personas de sus mismos entornos que no tienen enfermedad mental, debido a que no se tratan las otras condiciones crónicas. Es una persona que tiene esquizofrenia, va a ser mucho más difícil que tenga atención por cáncer, por enfermedades cardiovasculares y por cualquier otra enfermedad. Y por eso mueren prematuramente y porque el suicidio, cuyo principal predictor es una enfermedad mental, no está incorporada o apenas se está incorporando en las mediciones. Pero lo más importante es que una persona que tiene esquizofrenia, que frecuentemente ocurre en edades en la juventud, tempranas en la vida, no muere de esquizofrenia, muere con esquizofrenia, después de muchos años vividos sin salud. Y a la hora que sumamos esos años, las enfermedades mentales empiezan a tener un lugar que antes había sido oculto e invisible, y eso nos permitió modificar también la manera de ver. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Está aumentando la carga de la enfermedad, está aumentando para los países ricos y pobres. Desde luego, la proporción de crecimiento en los países pobres es más importante. Por otra parte, la inversión pues es ridícula. Lo que ha pasado ahora es tratar de estimar cuánto nos cuesta no atender la salud mental. Es decir, ya se hicieron las estimaciones de que si queremos tener un programa y definimos qué acciones vamos a tener, cuánto dinero se le tiene que poner para que realmente sea posible. También la otra parte es estimar qué pasa cuando una persona está enferma y no recibe tratamiento. Si nosotros pensamos en una niña adolescente, por ejemplo, que se deprime, ¿qué es lo que le va a pasar? Seguramente no va a terminar la escuela o se va a dificultar seguir en la escuela, y esa tarea en ese momento de la vida le va a impactar toda la vida. La misma depresión antes o después va a tener un impacto diferente. Si no va a la escuela, muy probablemente caiga en drogas, muy probablemente, o sea, el crecimiento que hemos estimado de riesgo es 18 veces más.
sí es muy probable que sea violada, es muy probable que sea una madre adolescente y va a replicar el ciclo de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nosotros vemos y se hablaba de esa época de oro en donde hubo mucha inversión, pues desafortunadamente la salud mental no llegó a los beneficios que pudiera haber tenido. Y si nosotros comparamos, digamos, en esta enfermedad y vemos cómo, por ejemplo, se invierte, o sea, cuántos millones de personas tienen VIH y cuántos millones de personas tienen un trastorno mental, o aquí medido como años de vida sana perdidos, y cuánto es el gasto de asistencia en el desarrollo, pues vemos cómo es totalmente inverso a lo que podríamos estar esperando. Y el Foro Económico Mundial hizo una estimación muy interesante de qué es lo que estaba costando, porque una persona que enferma va a perder el trabajo, pero también va a ir al trabajo y no va a producir. Y ese presencialismo, es decir, ese estar en el trabajo pero sin producir lo que puede producir porque no se le atiende, cuesta muchísimo dinero, y esto es lo que ellos han estimado, que para los próximos 20 años el costo de no atender a la economía mundial es más que el Producto Interno Bruto combinado de Europa Central, los países bálticos, África del Norte, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues modificar esta manera de hacerlo. Digamos, sí necesitamos más dinero. Aquí vemos cómo la enfermedad mental afecta en la época productiva. La época productiva es la más importante, también las autolesiones, también la violencia. Y por otro lado, bueno, tenemos ahora las enfermedades de la tercera edad que vienen a complicar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en México? Un sistema con cobertura limitada, una alta comorbilidad no atendida. Nosotros sabemos que una persona que tiene diabetes va a tener 3 veces más riesgo de tener depresión. La obesidad está también asociada. Por ejemplo, solamente 2% de las camas en hospitales generales están dedicadas a la enfermedad mental. Y la latencia, es decir, estas pocas personas que llegan a tratamiento tardan para la depresión 14 años desde que inicia el tratamiento hasta que llegan, de tal manera que llegan con muchísimas pérdidas. Y esto es algo que podemos revertir. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? Pues cambiar el sistema de atención, y eso nos permitiría ir al primer nivel, tener muchos más servicios en el país, no construir más hospitales, sino ligados a los hospitales generales para poder dar la atención a la salud general y evitar este estado de gravedad que hace que muchas de las personas que llegan a los hospitales en ese momento no tengan la capacidad para tomar una decisión voluntaria, que por otra parte se considera violatoria a sus derechos humanos. Entonces necesitamos este nuevo modelo de atención escalonado, que se ha visto que si nosotros podemos integrar la atención de estas enfermedades en el sistema de salud, es el mismo médico, el mismo hospital, la misma cama, y ese 30%, por ejemplo, de personas hospitalizadas que tienen depresión, se tratan de las dos cosas en el mismo momento. Con un cambio de tareas querría decir que tendríamos que incorporar a las enfermeras, a las trabajadoras sociales, a los psicólogos, a personas en la comunidad que puedan tener un trabajo colaborativo, escalonado, supervisado y desde luego con la capacidad que se requiere. Si nosotros somos capaces de establecer un sistema, como dice el doctor Frenk, pensando en las personas y no en las enfermedades, podremos hacer un cambio con los recursos, es decir, es posible reducir esa brecha con los recursos que se han estimado que son factibles para hacerlo. Muchísimas gracias. A la doctora Medina Mora, creo que ilustra un área muy, muy importante y que requiere de atención inmediata. Voy a pasar yo ahora a mi propia presentación antes de abrirlo al público. Si me pueden… Yo lo que quiero ahora hemos escuchado 3 análisis muy interesantes del contexto internacional del movimiento por la cobertura universal, de las tendencias en el financiamiento y de uno de los problemas prioritarios, en este caso el de la salud mental. Yo quiero
ahora tratar de aterrizar algunas de estas reflexiones y hablar de nuestro sistema de salud de cara al futuro. El mensaje central es muy claro: México ha tenido enormes avances en materia de salud, pero si queremos avanzar hacia un sistema que realmente sea auténticamente universal, necesitamos una nueva generación de reformas. Ahora, hemos estado hablando de universalidad por muchos años, cobertura universal, y en realidad hay que entender que esa palabrita universal tiene dos significados. El primer significado, que es el más común, es un sistema que cubre a toda la gente. Pero hay un segundo significado que es igualmente importante, y que es un sistema no solo que cubre a todos, sino que cubre a todos los ciudadanos, a todas las gentes, a todas las residentes en un país, con los mismos beneficios y bajo las mismas reglas. En este sentido, en este segundo sentido, un sistema universal es lo contrario de un sistema segmentado. En México tenemos que hacer el último gran esfuerzo para incluir a todo mundo, o sea, el primer sentido, que todo mundo esté cubierto. Pero, igualmente importante, es que todo mundo tenga los mismos derechos. Y esto es a lo que yo me refería antes. Hablamos de cobertura. ¿Qué es lo que se cubre? Se cubre la gente. Como voy a mostrar en un momento, estamos muy cerca ya de cubrir a todo el mundo. Pero luego, ¿qué problemas y con qué costo para las familias? ¿Qué parte del costo está cubierto y qué enfermedades están cubiertas? Eso se refiere al segundo significado de la palabra universal, y allí es donde tenemos todavía un trecho que recorrer. Para esto, lo que requerimos no es un sistema único, sino un sistema uniforme de salud. Entonces voy a tratar de elaborar estas ideas de manera muy rápida. Les recuerdo a los que quieran que mañana a las 10:30 el doctor Andrade amablemente me ha invitado a dar una conferencia magistral sobre los 15 años del Seguro Popular. Entonces voy a abundar en algunas ideas con más profundidad, pero yo quisiera describir un poco dónde estamos ahora, qué alternativas se presentan. Estamos realmente en una encrucijada y México tiene que decidir por qué camino se va a ir, y luego cuáles son los elementos centrales de esta siguiente generación de reformas que requerimos. Bueno, la situación actual es muy simple. Hemos llegado, después de un gran esfuerzo que empezó en 1997, en lo que yo he llamado la tercera generación de reformas, a este esquema que se resume en este cuadro y que voy a explicar brevemente. En México ya llegamos a una situación donde tenemos 3 seguros públicos de salud que, como vamos a ver, atienden ya casi a todo el mundo. El seguro de enfermedades y maternidad del IMSS, el seguro médico del ISSSTE y el seguro popular. Hemos llegado ya a homologar la estructura financiera de los 3 seguros públicos. Cada uno de ellos tiene ya una estructura tripartita. En los 3, desde las reformas a la ley del IMSS de 1997, se introdujo el concepto de una cuota social, o sea, una cantidad fija que el gobierno federal pone por persona afiliada a cada uno de estos seguros. Eso existía solamente para los asegurados del seguro social. En la reforma de 2003, que dio lugar al seguro popular, la misma cuota social se tomó para la población no asalariada, que son los que cubre el seguro popular. Y en 2007, en la reforma del ISSSTE, la misma cuota social se amplió a los derechohabientes del ISSSTE. En el caso del IMSS y del ISSSTE, estos dos están dirigidos a la población asalariada. El IMSS, la población asalariada que trabaja en el sector privado de la economía, y el ISSSTE, la población asalariada que trabaja en el sector público de la economía, los organismos públicos, los gobiernos federales, estatales y municipales. El seguro popular está dirigido a la población no asalariada, no a los informales. Una minoría de los no asalariados son informales, la gran mayoría no son informales. Es una de las confusiones más grandes que existen. El grupo más grande de no asalariados son los campesinos. No tienen nada de informales, reciben crédito, reciben asistencia técnica. Lo que pasa es que no tienen un patrón y por lo tanto no tienen seguridad social. O todos los profesionistas que trabajan por cuenta propia, los médicos, abogados, contadores, o toda la gente que tiene los pequeños comerciantes que tienen su propia tienda. Esa población es más o menos la mitad de la población mexicana y es a los que se dirige el Seguro Popular.
Lo que es extraordinario es que a lo largo de un poco más de una década se hicieron 3 reformas de ley que nos han dado ya una estructura parecida. En 2007 a la ley del IMSS, en 2003 a la ley de salud y en 1997 a la ley del IMSS, en 2003 a la ley de salud y en 2007 a la ley del ISSSTE. 3 distintas administraciones del gobierno, 2 partidos diferentes. Esto es lo que se llama una política de Estado. Y gracias a eso tenemos ya un sistema homologado. En el caso del IMSS y del ISSSTE hay las cuotas obreras y la cuota que pone, perdón, aquí dice familiares, la cuota patronal. En el caso del Seguro Popular, y esto lo voy a explicar mañana, se hace la misma estructura, una aportación del gobierno federal, pero aquí como por definición no hay patrón, hay una fórmula en que se dividen entre los estados y la federación. Entonces hay este aportante corresponsable, que es el empleador en el caso del IMSS y del ISSSTE, y son los gobiernos estatales y federal en el caso del Seguro Popular, en una fórmula en donde la aportación es proporcionalmente mayor en los estados más ricos que en los estados más pobres. Entonces hay también solidaridad entre los estados. Bueno, esto es un ejemplo de esto que hablamos mucho, reformas de Estado. Esto ha ocurrido a lo largo de 3 administraciones y ahí es donde estamos. Si hoy vemos, de acuerdo a la encuesta intercensal de 2015, esta es la cobertura. En seguros públicos, el Seguro Popular, el seguro del IMSS y el ISSSTE, luego están los más pequeños que son Pemex y las Fuerzas Armadas, y luego los seguros privados. Bueno, el Seguro Popular tiene 58 millones de afiliados, ha bajado un poquito, esto fue en 2015, pero más o menos está ahí entre 55 y 58 millones. La Seguridad Social para los trabajadores asalariados, aproximadamente 42 millones. Los seguros privados cubren a 8 millones, pero la mitad de esos tienen también un seguro público, tienen doble cobertura. Entonces, si tomamos nada más en cuenta los 4, había en total en 2015 102 millones de personas con alguna forma de aseguramiento, la gran mayoría con seguros públicos. Y esto nos dejaba a 17 millones de mexicanos sin protección en salud, es decir, 14% de la población. Es decir, ya en 2015 solamente nos falta 14%, ahora es un 14% de muy difícil acceso, es la gente más pobre que vive en las comunidades más remotas. Pero el hecho es que al menos en la cobertura de personas estamos ya muy cerca de vivir en un país donde todo mundo tiene, la gran mayoría, un seguro público, sea el IMSS, el ISSSTE o el Seguro Popular, y luego todavía 4 millones con un seguro privado únicamente. Tenemos que dar el último jalón para cubrir a estos 17 millones que todavía nos faltan. Ahora, ¿cómo le hacemos? Y aquí, por eso quiero hablar de los consensos y los disensos. Todo mundo coincide que hay que dar ese último paso hacia la universalidad. Ese es el gran consenso. Hay que hacer el último gran esfuerzo para cubrir a todo mundo. Y no nada más en el primer sentido, cubrir a las personas, sino también en el segundo sentido, cubrirlos con los mismos derechos, las mismas prestaciones. Pero hasta ahí se limita el consenso, porque donde hay muchas discrepancias, ¿cómo lo logramos? Y ahí es donde vamos, lo que quiero dedicar la mayor parte de los minutos que me quedan, en establecer que las diferencias en materia de política pública no radican tanto en el qué, que es esta idea de ya dar el paso final hacia la universalidad, sino en el cómo. ¿Cómo alcanzamos la universalidad? Y ahí es donde tenemos hoy 2 grandes alternativas. Y yo les llamo un modelo público único o un modelo público plural. Quiero enfatizar que en ambos casos estamos hablando de un modelo público. Como ya lo explicaron tanto Ariel como Eduardo, a medida que las sociedades avanzan, una mayor proporción del financiamiento de la salud es público. ¿Okay? Las sociedades con economías de mercado más avanzadas y consolidadas, la mayor parte del financiamiento es público. Es en los países muy pobres donde el pago es privado y sobre todo de bolsillo. O sea, en países como la India, que está teniendo un crecimiento muy rápido, pero que todavía es un país de ingresos medios bajos, 80% del gasto es de bolsillo. En cambio, en un país como la Gran Bretaña, 5% es gasto de bolsillo y el resto es gasto público.
Entonces, el futuro para México tiene que ser en consolidar el espacio público. La pregunta es si lo hacemos mediante un modelo de monopolio público o si hay espacio para la pluralidad dentro de un modelo público plural. Y este diagrama resume el dilema en el que estamos. Todo sistema de salud cubre a distintos grupos sociales y todo sistema de salud tiene que cumplir 3 funciones. La rectoría, que son las reglas del juego, qué se requiere para ser médico o enfermera, qué necesitamos para poder vender un medicamento, son las reglas del juego. Hay el financiamiento, ya habló Eduardo González Pierre, la movilización y aplicación de recursos financieros, y luego está la prestación de los servicios, la atención de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos y de paliación a las personas. En México dividimos desde los orígenes del sistema de salud a la gente en pobres y no pobres. A los no pobres les dimos a algunos la seguridad social, los que tenían un trabajo asalariado, y luego a los demás a una mezcla de seguros privados o gente no asegurada. Y a los pobres creamos secretarías de salud que les dieran asistencia, por eso la Secretaría de Salud se llamó primero Secretaría de Salubridad y Asistencia. Y evolucionó en México un sistema segregado en donde las instituciones de seguridad social ponen sus propias reglas, tienen su propio financiamiento, las cuotas obrero-patronales, y tienen sus propios hospitales y médicos. Hay un sector privado muy heterogéneo y luego tenemos la Secretaría de Salud para la gente pobre con sus propias reglas, sus propios hospitales y su propio financiamiento. Este sistema es el sistema segmentado que ya debemos de superar. El modelo público único lo que propone es juntar todo, pobres y no pobres, juntarlos y tener una entidad que se vuelva el único financiador y prestador de los servicios de salud. Este es el sistema, el primer modelo. Este modelo público único existe actualmente en Cuba y está en construcción en Venezuela. Es un modelo raro en el mundo, pero hay algunos países que lo tienen. El sistema se financia, todo el Estado es el financiador único y se constituye en un monopolio para la prestación de servicios a toda la población. Es un modelo que promete dar todo para todos, no establece prioridades, sino que es todo para todos. En México, la mayor parte de las propuestas es integrar todo alrededor de la Secretaría de Salud, aunque hay algunos grupos que han propuesto integrar todo alrededor del IMSS, como ocurrió en Costa Rica hace un par de décadas. Y parten de la experiencia, lo más parecido es el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos del Distrito Federal en el sexenio 2000 a 2006. Bueno, este modelo tiene varias ventajas. Como todo se integra, se tienden a reducir los costos administrativos. Típicamente se financia con impuestos y en la medida en que el sistema tributario sea progresivo, es un sistema progresivo y desde luego contribuye a la solidaridad al agregar los riesgos en un fondo único de salud. Pero tiene también muchas desventajas. En primer lugar, no hay capacidad de elección. Por definición es un monopolio, hay un solo sistema, no se puede elegir. Segundo, genera grandes desincentivos a la eficiencia y a la calidad, y es lo que vemos en los países, es que la calidad es baja, hay largas listas de espera, colas, la gente como es un monopolio pues no hay un incentivo a tratar muy bien a la gente. Al ofrecer todo para todo raciona los servicios, pero lo hace erigiendo barreras burocráticas, por ejemplo largas listas de espera. El IMSS opera así. Entonces, ¿cómo raciona el IMSS? No le alcanza, por lo que ya nos explicó Eduardo González Pierre, los famosos diferimientos. Y por eso es que 30% de la demanda de derechohabientes del IMSS que ya pagaron sus cuotas obrero-patronales, de todas maneras se van y pagan una segunda vez en servicios privados porque no pueden con las barreras burocráticas. Y finalmente crea conflictos de interés entre las funciones, porque si yo soy el que pongo las reglas, el que por ejemplo acredita los hospitales, y soy también el que opera los hospitales, evidentemente hay un conflicto de interés. En casi todos los países donde existe da lugar a mercados negros, donde fuera del monopolio público se están vendiendo muchas veces para la élite gubernamental servicios privados típicamente de mayor calidad. Bueno, ¿cuál es la alternativa? El modelo público también, pero plural. Es el mismo sistema segmentado que tenemos hoy, pero lo que este modelo propone es invertir la organización.
es, en vez de dividir al sistema por grupos, dividirlo por funciones y encargarle la función de rectoría a las secretarías de salud, la Secretaría Federal y las secretarías estatales, crear un fondo universal de salud, un fondo único, que se puede lograr porque ya tenemos homologada la estructura financiera, y en la prestación dar lugar a cierto pluralismo donde haya prestadores del IMSS, prestadores del ISSSTE, prestadores privados de organizaciones no lucrativas, pero todos con las mismas reglas de estar acreditados para que haya una garantía de la calidad de la atención. Es un modelo que se basa en la separación de funciones en vez de la segregación de grupos, que es como tenemos el modelo actual. Este modelo tiene también, es el modelo que se encuentra en la mayoría de los países de la OCDE. La esencia es que hay una instancia rectora independiente que pone las reglas del juego, hay un financiamiento predominantemente público y luego sí hay pluralismo en la prestación con una mezcla de prestadores públicos y privados. Este modelo ofrece beneficios explícitos y esto es la clave. La gente sabe a qué tiene derecho y por lo tanto lo puede exigir, le da poder a la gente. Y en México han habido muchos actores que proponen esta idea de la separación de funciones y un poco el experimento que se basó en este modelo es el Seguro Popular y mañana voy a hablar de los avances y también de los retos que todavía enfrenta el Seguro Popular. ¿Qué ventajas tiene? Contribuye a la solidaridad, igual que el otro modelo, promueve la equidad. Aquí sí hay una transparente definición de prioridades, al definir cuáles son las enfermedades que están cubiertas, empodera a los usuarios, a los ciudadanos, es un modelo que ciudadaniza el servicio de salud al darle libertad de elección, genera incentivos para la calidad y delega la función de rectoría en un ente independiente y por lo tanto evita los conflictos de interés. También tiene desventajas. La más importante desventaja es que requiere de sistemas de información más complejos porque aquí el dinero sigue a la gente es la que determina con su libertad de elección hacia dónde se va a dirigir el dinero y eso requiere sistemas de información mucho más sofisticados que simplemente andar contando cuánta gente contratamos o cuántas camas de hospital construimos. Por lo tanto, requiere también de cierta complejidad administrativa para manejar la libertad de elección. Muchas veces hay oposición profesional porque este es un modelo que empodera a los usuarios y hay riesgos de resistencia política por esa misma razón. No tengo tiempo, mañana lo haré con un poco más de detalle, pero el Seguro Popular es posiblemente el programa más evaluado de los últimos 15 años. Hay más de 120 artículos en revistas con revisión de pares, pero las evaluaciones están ligadas también a la literatura más popular o general. Por ejemplo, esta revista, The Economist, una de las revistas más serias, recientemente en su número de abril, el tema de portada fue la cobertura universal, lo que Ariel ha estado promoviendo, se reflejó también en el Economist. Y el Economist da 3 ejemplos de programas exitosos en países en desarrollo en el mundo. Uno de ellos es el Seguro Popular. Y la conclusión, después de revisar estas cientos de estudios, es que, como aquí está lo que en el original en inglés, y aquí está la traducción, diversos estudios sugieren que el Seguro Popular ha disminuido drásticamente el número de mexicanos que enfrentan gastos catastróficos en salud y ha reducido la mortalidad infantil. Tienen muchos retos todavía por delante, mañana hablaré más. El más importante es que la implementación ha sido muy heterogénea entre las entidades federativas. Somos una república federal y le toca a los estados implementarlo y la implementación ha sido heterogénea. Eso ha creado brechas de calidad. Persiste la segmentación, no hemos logrado borrar esa segmentación entre distintos grupos de población. Y para enfrentar esos retos es que necesitamos una nueva generación de reformas. Esta nueva generación debe contestar 2 preguntas fundamentales. ¿Qué preservamos del actual sistema y con qué reemplazamos lo que debe cambiar? No basta con decir que hay que cambiar, no todo hay que cambiar, hay algunas cosas que hay que preservar. Yo lo que diría es que si hay 2 cosas que tenemos que preservar en México, es en primer lugar el núcleo técnico del sector salud. A lo largo de los 75 años del sistema contemporáneo, en la Secretaría de Salud en particular, en el IMSS y en el ISSSTE, se ha creado un núcleo técnico altamente competente. Lo vemos en nuestro servicio de vigilancia epidemiológica,
que con la pandemia de 2009 de influenza fue reconocido mundialmente y gracias a la competencia de ese equipo, ese brote se detectó tempranamente y el mundo se salvó de lo que hubiera sido una catástrofe mundial. Eso fue gracias a los epidemiólogos mexicanos. Eso hay que preservarlo. En el área no solo de vigilancia, sino de evaluación y de sistemas de información y en muchas otras áreas, ahí están los institutos nacionales de salud como muestra de la excelencia técnica que tenemos en muchas áreas del sector de salud. Es fundamental preservar eso, porque ha costado 75 años construirlo y se puede destruir en muy poquito tiempo. Segundo, de veras hemos tenido políticas de Estado que no vemos en muchas otras áreas, en temas como la vacunación, la planificación familiar, el control y combate de riesgos, el uso de evidencias científicas y no de prejuicios ideológicos en el diseño de políticas y la evaluación de programas. Esto es lo que hay que preservar. Y hay mucho que cambiar. Y esto es lo que yo creo que es la nueva generación de reformas. Esto yo he escrito abundantemente sobre ello, más recientemente en la revista Nexos este año, en un artículo que apareció en el mes de marzo. Entonces, nada más las voy a enunciar para poder dejar un poco de tiempo para las preguntas. Necesitamos una reforma legal que elimine la contradicción que hay en la Constitución entre el artículo 123, que sigue considerando a la Seguridad Social como una prestación laboral, y el artículo 4, que considera la atención a la salud como un derecho social. Debe ser un derecho social independiente de la condición laboral de la gente. Necesitamos una reforma financiera, por las razones que explicó Eduardo González Pierre, para alcanzar el promedio de la región latinoamericana, que es 7.2% del PIB. O sea, tenemos que agregarle al menos un punto porcentual más del PIB, que es mucho dinero, a la salud, porque si no vamos a seguir con un sistema subfinanciado. Y para hacer eso requerimos una contribución social generalizada con la mezcla más progresiva de recursos que sea posible, y esto es tema de gran debate entre los expertos. Y necesitamos un fondo único de aseguramiento. Necesitamos también una reforma gerencial, porque además de necesitar más dinero para la salud, necesitamos garantizar más salud por el dinero. Y aquí hay que consolidar la separación de funciones, y eso a su vez requiere un nuevo modelo de atención. La doctora Medina Mora lo explicó en el caso de salud mental, el modelo donde la gente llega con un problema de salud mental al tercer nivel, a los hospitales de alta especialidad, es insostenible. Necesitamos nuevos modelos que partan de la comunidad, que sean verdaderamente mucho más anticipatorios y centrados en las personas. Y finalmente necesitamos una reforma participativa donde sigamos empoderando a los pacientes, hay que informarlos, hay que educarlos, pero hay que darles el poder de la libertad de elección para crear los incentivos hacia la calidad y la eficiencia. Al final, la disyuntiva que tenemos queda bien resumida en esta frase de Héctor Aguilar Camín. La opción es un cambio como reforma o un cambio como ruptura. Yo espero que México, al mismo tiempo que reconoce todos los retos que todavía tenemos en salud, sepamos reconocer los enormes avances que se han hecho en 75 años de un sistema que se ha ido construyendo con el trabajo de muchísimas generaciones de médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud. Los méritos no son de los funcionarios, que siempre estamos de manera temporal, es de los trabajadores de la salud, es del pueblo de México que ha hecho un esfuerzo enorme para financiar su sistema de salud. Hay que construir a través de políticas de Estado sobre lo mucho que se ha avanzado, reconociendo lo que falta y generando alternativas que sean viables, que tengan su fundamento en las mejores evidencias científicas, no los prejuicios ideológicos. Muchas gracias por su atención. Y tenemos unos minutos, quizás para un par de preguntas, si algún miembro del público quisiera, les pediría, como dicen, que si pueden al final de lo que quieran decir, de hecho hacer una pregunta, sería muy apreciable. Sí, muchas gracias, buenas noches. Felicitar a la mesa de trabajo y desde luego a aquellos que venimos a esta noche a escucharlos. Teníamos la expectativa de escuchar a los futuros integrantes del gobierno federal de qué es lo que van a hacer cuando faltan 5 minutos para las 12, y es hora que cuando menos no tenemos claro
aquellos que tenemos interés sobre el rumbo que tomará, la organización de los servicios de salud, ¿no? Y me preocupa, y creo que a todos nos debe preocupar, cómo el futuro titular del gobierno federal ha llamado reiteradamente al seguro popular, que ni es seguro ni es popular. Es decir, eso lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador cada que puede, ¿no? De tal suerte que uno no puede mostrarse optimista frente al futuro que tendrá esta política pública efectivamente exitosa. Es decir, efectivamente exitosa, pero ahí está ese antecedente que nadie en este auditorio y nadie que haya escuchado decir esto, Andrés Manuel, podrá negar que esa es la perspectiva, desde luego limitada y equivocada, que tiene el presidente de México, que despachará a partir del próximo sábado. Luego, cuando parte de esta afirmación, a mí me llama la insistencia de la mesa de hablar de cobertura, Ariel, una insistencia que pareciera no voltear a ver al acceso a la salud, como lo establece la Constitución, como un derecho humano. Es decir, cuando el acceso a la salud tiene implicaciones más complejas, disposición de servicios, personal suficiente, infraestructura, y la cobertura, algunos siempre la hemos entendido, y me gustaría estar equivocado, estar inscrito en un programa. Es decir, y con ello cubro, como aquí se insinuó, estoy cubriendo, y solo me faltan 15 millones de que pertenezcan a parte del sistema, cuando probablemente del otro porcentaje que aquí se consigna, pues resulta que están inscritos en el programa, pero no tienen acceso al servicio. En términos puntuales no lo tienen acceso, y es ahí donde, Ariel, yo te invito, ¿de qué manera vas a conciliar, o cómo le haces para conciliar cobertura con acceso? Porque a mí en este estado que conozco y veo, bueno, pues, ¿y dónde está el acceso a la zona? En la zona norte, de los que ahí viven, del acceso a servicios de salud. Es decir, ¿de dónde está el acceso si la infraestructura que se construyó en esta administración fue insuficiente y están en abandono, pues qué sé yo, cerca de 30 hospitales que están medios terminados, y otro tanto están sin el personal adecuado? Y finalmente, aparte de felicitarlos, decirles que en la fundación del Colegio Nacional, 2 médicos jaliscienses egresados de esta facultad de medicina participaron en la fundación. Uno fue Enrique González Martínez y el otro Mariano Azuela. Mariano Azuela, situación de que en Jalisco nos sentimos muy, muy orgullosos. Muchas gracias. Y además de médicos y jaliscienses, fueron grandes escritores. Grandes escritores. Así es que, de hecho, entraron al colegio más como escritores que como médicos, así es que sí. Vamos a tomar un par de preguntas y retomamos. De hecho, vamos a darle la palabra y allá atrás. Bueno, primero, muchas gracias por las aportaciones, y siendo breve, se ha tocado aspectos bien importantes estructurales, estas 5 reformas constitucionales que señala doctor Frenk, pero a mí me llama la atención mucho dónde está el verdadero guerrero y guerrera de la salud, que es el hacedor de la salud, que es el cuerpo operativo, médicos y enfermeras, porque, por ejemplo, para hacer estas políticas se requiere la alianza de los socios, y uno de los principales socios en este quehacer es el que está directo con la gente. Cuando al paciente lo mandan a que quiere comprar sus tornillitos, sus plaquitas, la médica y el médico que está atendiendo son los que se llevan muchas veces los disgustos. Entonces, dentro de estas reformas, ¿dónde está eso de fortalecer la seguridad social cuando nuestros egresados de las diferentes facultades del país no tienen garantizada su seguridad social? ¿Dónde está esta parte legal también que los pueda cubrir? Porque, por ejemplo, si se habla de cobertura universal, excelente, y se dice que aquí que faltan solo 17 millones, habría que ver y preguntar las verdades diferentes a la gente, porque una cosa es cobertura universal y otra es cobertura universal efectiva, donde en realidad estemos aportándole al ciclo de vida del ser humano. Y este sistema de salud requiere estar estructurado en el ciclo de vida del ser humano, y para poderlo lograr requiere, vuelvo a insistir, el fortalecimiento de los derechos laborales, sociales y de crecimiento, de ahorro y de seguridad social y jubilación del prestador de servicio social
de salud en el primer nivel. Y me gustaría también saber, en este modelo, dónde queda la transdisciplina y lo transsectorial, porque esto nos deja a continuar en un modelo curativo, hospital centrista, y dónde está entonces lo preventivo, la educación, la nutrición, etcétera. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a, si quieren, además como ya estamos cerca del final, aprovecharía si quieren hacer algún comentario a las dos preguntas y bueno, vamos a escuchar la tercera y última y ya nos hacemos una ronda de respuestas. Si le pueden pasar aquí el micrófono al doctor. Muchas gracias, muy interesante la ponencia. Quiero felicitar a todos los que están aquí en el presidio, principalmente a nuestro amigo Ariel Pablos, que fue un gran referente en la Facultad de Medicina, a quien reconocimos mucho de veras esa gran aplicación académica. Felicidades. Yo creo que el problema, los estados tienen diferentes conflictos. En el estado de Jalisco sí sufrimos una incertidumbre muy fuerte con lo que fue el Seguro Popular. Y eso naturalmente pues, nos lleva a la disyuntiva, ¿sí? ¿Qué pasó con el Seguro Popular, no? Es decir, hubo una serie de situaciones de irregularidades que pusieron en riesgo el Seguro Popular. Y en algunos otros estados también se rumoraba algo al estilo, ¿no? Es por eso que quizás ese planteamiento que hacía nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, de que el seguro no es popular, ¿sí? Y no es seguro. Porque era la situación que vieron algunos estados donde había mucha incertidumbre en cuanto a la forma administrativa y manejo del Seguro Popular. Por otro lado, es verdad que Jalisco estamos rebasados en cuestión, la infraestructura ha sido rebasada, la cobertura lamentablemente sí está muy acotada, ¿sí? La población ha crecido, las enfermedades crónico-degenerativas también. Hay una serie de reformas también a la nueva ley de jubilaciones y pensiones, al igual que la nueva ley general del ISSSTE del Seguro Social, ¿no? Que van empatadas por ahí con ese sentido. Pero creo que la meta importante sería cómo armonizar esta nueva ley de salud universal nacional en cada uno de los estados, porque es ahí donde se presentan los conflictos de intereses políticos, ideológicos, y no entramos a una armonización donde realmente lo que nos dé la ruta sea el consenso de las mayorías, la razón, ¿sí? Y sobre todo lo que consideramos más viable en la aplicación de un seguro universal, como lo plantea muy interesantemente el doctor Julio, que lo felicito mucho. Creo que son expectativas bastante interesantes y hay mucho que retomar de esta ponencia, hay mucho que retomar de la expectativa, pero también, como decíamos, ¿qué podemos cambiar? Pero creo que los estados que tenemos esas experiencias, podemos de esas experiencias retomarlas para tratar de mantener ahora sí que un compromiso para tener mejores expectativas. Pero creo que la armonización de la Ley General de Salud del Gobierno Federal en los diferentes estados facilitará que llevemos un seguro más confiable y más universal. Muchas gracias. Gracias. Ariel, ¿quieres abordar brevemente? Muchas gracias. Y nomás decir a Raúl primero que la definición de la cobertura universal de salud es acceso para todos a servicios apropiados de salud sin dureza financiera. Son 3 dimensiones. Todos tienen acceso. Esa es la definición de cobertura universal de salud. Y es a servicios apropiados. Y ahí con la palabra apropiados es un poquito una palabra blanda, porque no tanto por excusar o no querer agarrar un paquete o definir el paquete, sino que cada sociedad en diferentes niveles económicos define esos servicios en forma diferente. En algunos lugares, curiosamente, aunque algunos favorecemos la idea de un paquete explícito, en muchos sistemas, el de Tailandia, por ejemplo, no era explícito. Tenía una pequeña lista negativa de los servicios que no iban a cubrir, todo lo demás se asumía. Pero en todo caso, el acceso está ahí. Pero lo que tú estás quizá señalando es que fuera puro retórico. Es decir, puede estar incluso en legislación
pero eso no hace nada si las cosas no están en la realidad. Pero eso es diferente al concepto, si es sencillamente cómo se aplican las cosas en la realidad. Los recursos humanos, otro punto que señalaron, muy importante. Ciertamente los trabajadores de salud somos los cerebros, los corazones, las manos del sistema. Y aquí estamos algunos médicos precisamente porque estamos a diferentes niveles trabajando precisamente por eso, ¿no? Debo también señalar que en la historia los médicos a veces se oponen a las reformas de salud cuando la evolución de los sistemas está donde yo tenía mi consultorio aquí por Juan Álvarez, ¿no? Y la gente viene y te paga y tú muy feliz, tú les ayudas, pero no te das cuenta de toda la gente que no tiene acceso, ¿no? Y que algunos de ellos quizás sacrifican mucho para poderte pagar en privado, ¿no? ¿Cómo poder aceptar esa visión en donde llegamos a un lugar donde podamos trabajar dignamente, pero al mismo tiempo pensar en la gente que no llega a tu consultorio privado? Y finalmente, uno de los criticismos que ha sido para el movimiento de cobertura de salud, el movimiento ha sido el punto sobre curativo, médico y curativo, etcétera, contra prevención y salud pública. Eso es un punto muy real, no es tanto que la cobertura decida esto, las sociedades y universalmente, en forma imperfecta, basados en las cuentas de salud, casi todos los países dedican solo 4 o 5% de todo su gasto a lo que sería a intervenciones de población, de salud pública. Es casi universal. Lo bueno es, no está mermando ese porcentaje y como el gasto en general está aumentando, el gasto en salud pública también está aumentando. Y a mis amigos de salud pública les digo, no te arricones en el 4%, vente a la cobertura universal y así estás en el total de la financiamiento. De las tres preguntas, yo creo que una reflexión muy importante es que este tema de cobertura, acceso, tiene dos cosas muy importantes. Primero, el tema no es binario, no es que tengamos acceso o no tengamos acceso, sino que es toda una serie de sutilidades y de tamices, de colores, donde no es que tengamos acceso o no tengamos acceso, quiere decir, a ver, específicamente con qué recursos estás logrando qué tipo de insumos y esos insumos cómo están generando una intervención o un servicio y ese servicio cómo está generando una atención y esa atención cómo está generando un beneficio en salud y el sistema se pierdes congruencia o coordinación de todo, se consiguen los insumos, compras equipo, logras un hospital, pero el hospital y el equipo no quiere decir que logres un servicio y el que tengas un servicio no quiere decir que logres un diabético controlado, entonces se va perdiendo todo esto y el concepto de cobertura y acceso se vuelve un poco etéreo. Entonces creo que es muy importante pensar en métricas muy importantes que pudieran decir tiene o no tiene acceso dependiendo, como dice Ariel, bueno, exactamente qué quieres lograr. Entonces la discusión es muy difícil a menos de que todos estemos hablando de lo mismo. Y la otra es que es una meta móvil porque van mejorando las condiciones, van cambiando, el paquete del cuadro básico tiene más cosas, se requieren nuevas intervenciones. Entonces, conforme uno va avanzando y como decía el doctor Frank, siendo víctima de los éxitos, el referente o el nivel de acceso va cambiando también. Entonces, nunca llegas a la meta porque los recursos, conforme se amplían, pues también se va generando las expectativas y necesidades adicionales. Entonces, hay para rato, yo creo que la agenda va a ser muy interesante, pero todo es mucho más complejo de lo que aparece y la discusión necesita tener una dimensión muy formal, muy estricta para lograr avances. Su comentario fue muy interesante y en el caso de la enfermedad mental yo diría no basta la infraestructura, ni basta tener dinero para medicamentos y atención. Necesitamos enseñar a la gente cómo pedir ayuda, necesitamos luchar contra el estigma, necesitamos las medidas de salud pública que nos permitan hacer llegar a los servicios. Entonces, cada enfermedad va a tener sus propias particularidades y me parece que tenemos que entender bien eso para poder lograr, junto con que sí tengamos la infraestructura, los recursos humanos, cómo ayudar a los médicos a identificar, o sea, no pueden hacer un diagnóstico, un tamizaje de cuántas personas tienen que atender en la enfermedad mental, porque muchas veces la gente no lo reporta. Entonces,
qué tendríamos que hacer, cómo desarrollamos mejores estrategias costo efectivas para ayudar a que lo puedan hacer, y en este estado se hizo una experiencia realmente muy interesante que trascendió a muchos países de cómo ayudar al médico general. No me da tiempo de hacerlo, pero digamos, tenemos que trabajar con los elementos de cada condición para que teniendo los recursos podamos realmente hacer un cambio, ¿no? Y entonces me parece que su comentario es muy pertinente, y también el del colega en relación con los médicos. Gracias por los comentarios y las preguntas. Varias se refirieron al Seguro Popular y reitero, mañana voy a dar una conferencia completa sobre el tema. Yo lo único que diría al tema concreto, en las campañas electorales se dicen muchas cosas porque el propósito es conseguir votos y a veces la forma es a través de la crítica. El Seguro Popular tiene muchos retos por delante, pero mañana voy a mostrar unos números y les puedo garantizar que sí es seguro y sí es popular. De hecho, les puedo decir que hay muy pocos programas que sean tan progresivos. El 80% de los 55 millones cubiertos por el Seguro Popular están en el decil más bajo de la distribución de ingresos. Es decir, hay muy poquitos programas. Si hay un programa que un presidente progresista, como yo creo que es el licenciado López Obrador, debería de interesarle, es este, porque verdaderamente está dirigido a la gente más pobre. Ahora, eso no quiere decir que haya que eso no es una postura conservadora. Yo siempre fui el primero que dije que la reforma que dio lugar al Seguro Popular era una reforma de medio camino. Lo que se necesita dar es el siguiente paso, y a lo mejor en ese siguiente paso hay que cambiarle el nombre y hay que reconceptualizarlo. Yo creo que del Seguro Popular tenemos que pasar a un seguro universal de salud. Pero esta experiencia de 15 años sí nos concluye, mañana daré unos números, sí bajó de manera dramática el número de mexicanos expuestos a gastos catastróficos, y eso es lo que hace un seguro. Entonces sí es seguro y sí está abrumadoramente dirigido a los, prácticamente el 100% están en los deciles más pobres de la distribución del ingreso, sí que es popular. Aprovecho para el otro comentario. Creo que la referencia a los estados y demás era un comentario, perdón, me estaba dirigiendo a usted con lo de ni seguro ni popular. Es un comentario, el otro, sobre la corrupción que ha habido. Y sí la ha habido, pero eso no es un problema del Seguro Popular, es un problema de la corrupción de este país. Si hay corrupción en una escuela, no cerramos el sistema educativo. Si hay corrupción en un proyecto de carreteras, no dejamos de construir carreteras. Entonces, cuando yo hago como una crítica al Seguro Popular que ha habido corrupción, eso no es un problema del diseño del Seguro Popular, ese es un problema de la corrupción, que es el gran cáncer de este país. Yo creo que la gran mayoría de la gente que votó por un cambio en estas últimas elecciones votaron porque estamos hartos de la corrupción. Antes no había dinero en salud, por supuesto que no se lo robaban, porque no había dinero. Uno de los beneficios de la reforma, como lo mostró el doctor González Pier, es que sí se agregó, hubo los incrementos más grandes en la historia a la atención de la salud de la gente más pobre de este país. Bueno, había dinero y si tenemos políticos corruptos, pues ahí se lo robaron. Pero el problema no es de la atención a la salud. Me parece una lógica perversa decir que para que no se roben el dinero, entonces no hay que financiar los servicios de salud. Creo que esa no es la conclusión. Lo que hay que hacer es combatir la corrupción, no cerrar o terminar con los programas. Gracias. Y finalmente, creo que es totalmente correcto y ya lo acaban de aclarar las tres otros panelistas. Cobertura legal, que estoy inscrito en tal lugar, no es equivalente. Y ahí hay toda una serie de pasos. Hay que tener la cobertura legal, es una condición necesaria, pero no suficiente. Tiene que haber acceso real, tiene que haber los médicos, las enfermeras, los establecimientos. Tiene que haber la calidad, porque tampoco es cosa nada más de ir a un médico y encontrarse con una atención de mala calidad. Entonces, el concepto, y lo decía el compañero que habló ahí atrás, es el concepto de cobertura efectiva.
Cobertura efectiva es la cobertura, es la fracción de la mejora de salud que sería posible que realmente alcanzamos. Si nosotros, por ejemplo, nosotros debíamos decir, en este país debía haber 0 muertes maternas. El día que tengamos eso, diríamos que hay cobertura efectiva de la atención al embarazo, el parto y el puerperio, porque ninguna muerte materna es justificable. Entonces, es esa brecha entre lo que estamos alcanzando en materia de salud y lo que deberíamos alcanzar con la tecnología actualmente disponible, lo que nos define la cobertura efectiva. Es la métrica a la que se refería el doctor González Pierre, que ahora ya se está midiendo. Pero es un buen recordatorio. Cuando yo hablaba de la segunda definición de universal, quiere decir cobertura que da el acceso, porque son los derechos y las prestaciones que realmente uno puede efectivamente demandar. Y finalmente el comentario de los médicos y las enfermeras, absolutamente. La atención a la salud es un tema de gente. Como decía el maestro Ignacio Chávez, la atención a la salud es el encuentro entre una confianza de la gente y una conciencia de los prestadores de la salud. No hay sistema de salud sin gente y la parte fundamental son los profesionales y trabajadores de la salud. Yo por eso al final dije, cuando estamos hablando de las cosas positivas que se han logrado, no es por mérito de los funcionarios en turno, es mérito de las generaciones de médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud que han construido un sistema con enorme esfuerzo. Y sí, efectivamente es lamentable que seguimos teniendo desequilibrios laborales donde se producen más profesionistas que los que se pueden absorber. Creo que esa es una de las cosas que hay que prestarle muchísima atención. Mencionó usted también el tema de lo intersectorial. No tuvimos tiempo porque no era el tema, pero dentro de la función de rectoría, una subfunción, una parte de la rectoría es la acción intersectorial. El nuevo modelo anticipatorio al que yo me refería incluye actuar sobre los determinantes sociales de la enfermedad, porque ningún sistema de aseguramiento es sostenible si no tomamos acciones para que la gente no se enferme. ¿Qué pasa cuando introducimos un seguro, sea el seguro social o el seguro popular? Quitamos una barrera financiera, la demanda va a crecer, eso lo sabemos. Si no simultáneamente tomamos acciones preventivas para que la gente no se enferme en primer lugar, el sistema no es sostenible ni en México ni en ningún lugar del mundo. Entonces, la reforma que dio lugar al Seguro Popular, en paralelo, creó por primera vez un fondo de aportaciones de servicios de salud a la comunidad para financiar las acciones preventivas y de promoción de la salud que actúan sobre los determinantes sociales. Entonces, la intersectorialidad para actuar sobre determinantes es una parte integral de la función de rectoría y eso hay que financiarlo también para salirnos del 4% que decía Ariel. Bien, les agradezco, que extendimos unos minutos más de la hora programada, pero les quiero agradecer que nos hayan acompañado. Nuevamente agradezco a la Universidad de Guadalajara, especialmente al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, agradezco a la Feria Internacional del Libro y agradezco al Colegio Nacional por habernos dado el espacio para este intercambio tan fructífero de ideas. Muchas gracias y buenas noches.